Dios los bendiga, los saludo a todos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos al canal Doctrina Primitiva. En esta hora quería hacer este video para hacer un análisis de una respuesta que dio el señor Luis Carlos Reyes al hermano Julio César Clavijo. Este video titula Respuesta al unitario Clavijo según el trinitario tiene miedo responder su pregunta. Así titula este video. Quiero que hagamos un análisis. Hay en mucha tela de donde cortar con los videos del señor Luis Carlos Reyes, pero es muy complicado por motivos de trabajo analizarlos todos. Sin embargo, tengo unos videos para analizar en cuanto al bautismo, en cuanto a la unicidad del señor Luis Carlos Reyes. Este me llamó mucho la atención porque el señor Luis Carlos Reyes tiene que utilizar la filosofía y la metafísica para poder explicar la Trinidad. Obviamente la Trinidad siempre lo ha hecho, ¿no? Desde la antigüedad ha utilizado la filosofía y se ha basado en conceptos filosóficos para explicar su dogma, porque recordemos que la Trinidad no es una doctrina bíblica, sino un dogma, ¿no? Que ellos han aceptado como una verdad absoluta. Que todo el que no cree en esto, entonces es un hereje. En esta hora, entonces, vamos a empezar a escuchar al señor Luis Carlos Reyes. Yo quiero que analicemos muy bien eh, lo que él dice. Es muy complejo, muy complicado, porque utiliza, pues, unas variables. Pero vamos a tratar de entrar en su campo, a tratar de entrar en lo que él cree y a razonar en base a la escritura, a ver si la escritura apoya esto que él dice y si concuerda con lo que la Biblia dice. Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. En este día voy a responder a un reto que levantó el unicitario Julio César Clavijo Sierra, que es una persona que debatía hace ya muchos años. De hecho, si ustedes quieren ver ese debate, está escrito en PDF y es gratis. Ese fue sobre el tema de la interpretación de Juan 1.1. Si lo quieren ver, me pueden enviar un correo a luisrs440hp@yahoo.com y ahí pueden, les puedo yo enviar ese PDF. Pero se me hace que también lo pueden encontrar en línea. Nomás póngale Reyes versus Clavijo, debate PDF en Google y estoy seguro que lo pueden encontrar. Bueno, aquí ahora voy a refutar unas cosas que dice Clavijo aquí. Le voy a responder porque él dice que no hay ningún trinitario que responda que tienen miedo. ¿Ok? Entonces vamos a tratar con eso. Vamos a refutar ese argumento. Vamos a contestarle al señor Clavijo, pero esperamos que él también conteste igualmente la pregunta que yo le voy a hacer al señor Clavijo y a todos los unitarios que quieran responder. Ok, así que vamos a ser justos aquí. Yo les voy a responder, pero ustedes me tienen que responder a mi pregunta también. Y es una pregunta muy específica. Ok, entonces vamos a ver el video del señor Clavijo para que vean a qué es lo que me estoy refiriendo. Y vean el título que le pone ahí. ¿El Dios Hijo es el mismo Dios Padre? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Esa es la. Bueno, entramos en contexto. La pregunta es, ¿el Dios Hijo es el mismo Dios Padre? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Esa es la pregunta. Una pregunta cerrada para que el señor Luis Carlos Reyes la respondiera sí o no. Pero bueno, él tiene ya su método, eso no se lo vamos a discutir. Ya eso es asunto entre el hermano Julio César Clavijo y él. Pero la respuesta era sí o no. Si él dice que sí, entonces tendría que ser que aquí serían la misma persona, ¿no? Si él dice que no, si estamos hablando de un ser vivo, ¿no? De un ser vivo. O sea, que cuando hablamos de él como ser, estemos hablando de un ser. O sea, que piensa, que tiene una mente, eh, que tiene una voluntad, que toma decisiones. Entonces, estaría pues respondiendo así. Si dice que no, o sea, el Dios Hijo no es el mismo Dios Padre. Si dice que no, entonces estaríamos hablando de dos dioses, ¿no? Porque el Dios Hijo no es el mismo Dios Padre. Pero entonces el señor Luis Carlos Reyes tiene que dar una respuesta. Él usa la filosofía y nos va a explicar
cómo ese Dios Hijo es el mismo Dios, sin embargo son dos personas distintas. Esto es lo que nos va a responder el señor Luis Carlos Reyes. Vamos a ver cómo lo hace y vamos a enfrentar su respuesta con la Biblia. La pregunta que le está haciendo y con esa pregunta vamos a tratar ahora, pero vamos a escuchar qué es lo que dice. Una de las muchas preguntas a los cuales los trinitarios le tienen miedo, le tienen pavor de responder, y que yo mismo se las he hecho a muchos trinitarios, es si para ellos el Dios Hijo es el mismo Dios Padre o el mismo Dios tercera persona. Lamentablemente, cuando los trinitarios se ven entre la espada y la pared, sacan el cuerpo y comienzan a saltar hacia otros temas y hacia otras preguntas, pero no se dignan a responder lo que se les ha preguntado. Espero que haya aquí algún trinitario valiente que se digne a responder esta pregunta, que sea cual sea la respuesta que den, demostrará por un lado que la Trinidad es una doctrina contradictoria en sí misma, o por el otro lado demostrará que es una doctrina completamente politeísta. Aquí vemos que Julio César Clavijo le pide que le dé un sí o un no y un por qué, pero que no lo hace. Pero vamos a ver. Entonces, eso es lo que él le pregunta y pues bueno, ya ese asunto ellos dos ya tendría que reclamarle el hermano Julio César Clavijo, pero sí, ya el hermano le está diciendo que le va a responder con otras cosas, pero bueno, vamos a seguir analizando. Ok, esto es lo que vamos a responder y vamos a ver si podemos responder a esta pregunta del señor Clavijo, ¿ok? Yo estoy listo para responder. Les quiero explicar cómo se puede responder este tipo de pregunta, ¿ok? Pero les voy a poner una gráfica en la pantalla para que me puedan seguir. Les voy a dar unos ejemplos para que piensen qué es lo que estoy diciendo, pero Acá con esta gráfica nos va a decir que sí es posible situaciones como las siguientes. No sé si adelantarlo porque es confuso, pero bueno. XSF, y bueno, ya lo va a explicar Luis Carlos Reyes, pero cuando entremos a analizar el tema, voy a empezar a hacer el análisis. quiero decirles de antemano que este ejemplo no tiene realmente que ver con probar la doctrina de la Trinidad. Ese no es mi objetivo aquí. Mi objetivo es probar que lo que él está diciendo tiene una solución y respuesta lógica que concuerda con la metafísica y la lógica. Eso es lo que voy a hacer. Le voy a responder su pregunta directamente para que vea que no hay ninguna contradicción. Ok, eso es lo que voy a tratar. Bueno, se puede decir que unas cosas son iguales en relación a un tipo de cosa, pero distintas en relación a otro tipo de cosa. Un objeto A y un objeto B pueden ser uno en número, es decir, numéricamente iguales en esencia y naturaleza intrínseca, sin ser estrictamente idénticos por identidad. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, dejen aquí, les estoy enseñando algo en la pantalla para que lo vean. Bueno, quiero que sigan esto. Son posibles situaciones como las siguientes. X es F. Y es F. X es una G. Y es una G. X es el mismo F que Y, pero X no es la misma G que Y. Ejemplo, un objeto de mármol puede ser simultáneamente una estatua y también una columna que puede soportar el peso de un techo. Bueno, aquí tenemos una misma esencia y naturaleza intrínseca de mármol, con dos identidades distintas. Una la identidad de lo que es una estatua y otra la identidad de lo que es una columna. La identidad de columna no es la misma identidad que la identidad de estatua, pero aún ambas son la misma cosa por esencia y naturaleza intrínseca. Hay un mármol. Y aquí tenemos la fórmula para que la vean. X es F, Y es F, X es una G, Y es una G. X es el mismo F que Y, pero X no es la misma G que Y. Y aquí pueden ver, X, la columna, es F, mármol. Y, la estatua, es F, mármol. X es una G, es una identidad de ser una columna. Y es una G, una identidad de ser una estatua.
X, la columna, es la misma F, o es el mismo mármol, que Y, la estatua, pero X, la columna, no es la misma G, no es la misma identidad de ser una columna que Y, la identidad de ser estatua. O sea, hay una distinción de identidad entre la estatua y lo que es una columna. Las dos cosas son distintas por identidad. Consideremos esto, aquí razonemos aquí. ¿Cuántas cosas hay aquí? Diría el unicitario. ¿Diría algún unicitario que hay dos objetos separados aquí? Uno una estatua de mármol y otro una columna de mármol. Bueno, ¿qué diríamos si entráramos a una casa y solamente estuvieran esos dos elementos, una estatua y una columna? Y a mí me contratan para transportar pues los objetos de esa casa. Y me preguntan, bueno, ya sacamos todas las cosas. ¿Cuántas cosas quedan? ¿Una o dos? ¿Qué responderíamos? ¿Queda una sola cosa o quedan dos cosas? ¿O hay solo un objeto de la misma sustancia de mármol con dos identidades, estatua y columna? Bueno, ¿qué responderíamos? ¿Hay dos objetos o un solo objeto? Y si me pagan a mí por cada objeto que yo cargue, me eche al hombro y cargue y lleve hasta el camión, y entonces, bueno, quedan dos objetos y me van a pagar a mí por lo que yo saque. Saco primero la columna y luego saco la estatua y el señor me dice, bueno, le pago porque usted solo sacó un objeto. ¿Será que eso es válido? Yo no creo. Yo veo dos objetos. El señor Luis Carlos Reyes ve uno solo. Bueno, eso depende en cuanto a qué tipo de categoría se refiere la persona que hace la pregunta. Si la pregunta se hace según la categoría de ser y sustancia, la respuesta es que solo hay una sola cosa. Pero si por otro lado, con la pregunta uno se refiere solamente según la categoría de identidad, entonces la respuesta es que hay dos. Recordemos que existen los seres vivos y los seres muertos. ¿Cuántos seres muertos hay ahí? Dos. Si tenemos dos ladrillos, hay dos ladrillos. Si tenemos una columna y más, en este caso que una columna y una estatua, pues obviamente van a haber dos objetos. Pero vamos a ver si la Biblia lo respalda. Vamos a ver si la Biblia lo respalda, que es lo más importante. Aquí no cabe el concepto que tenga el señor Luis Carlos Reyes, ni el concepto que tenga Julio César Clavijo, ni el concepto que tenga Edwin García Molina. No, aquí cabe es lo que la Biblia nos va a decir de Dios. Recordemos que es de Dios, para que después no digan, es que allí dice el Señor, es que no, vamos a hablar de Dios, porque eso es lo que nos está hablando aquí. Nos está hablando de la esencia, entonces, que es mármol. Más adelante vamos a ver que eso que es mármol ahí él lo representa, aquí está representando como Dios, ¿sí? Aquí cabe la función de Dios y lo que él llama columna es el Padre, más adelante lo vamos a ver, y lo que él llama estatua, más adelante lo va a representar con el Hijo. Vamos a entrar en ese campo y vamos a demostrar bíblicamente que el señor Luis Carlos Reyes está equivocado. Por lo tanto, hay uno en un sentido y dos en otro sentido. Sin embargo, cuando se refiere la pregunta a la identidad de un objeto como este ejemplo de estatua y columna, no se hace referencia a su ser o esencia. Así que decir que hay dos en el sentido de identidad no significa que hay dos seres, o sea, no hay dos objetos de mármol, porque estamos tratando con diferentes categorías de existencia, una de ser y otra de identidad. Este es un principio que también puede aplicarse a la cuestión subyacente a la pregunta planteada por el señor Clavijo. La pregunta del señor Clavijo fue esta: ¿el Dios Hijo es el mismo Dios Padre? Esa es la pregunta. Bueno, hago por un lado ahorita qué es lo que ellos significan con la frase Dios Hijo. Muchos hacen eso un Dios y luego Dios Padre es otro Dios para ellos. Así no lo usa el Trinitario. De hecho, yo no uso esta frase mucho porque causa mucha confusión. Pero nomás para tratar con el argumento de Clavijo, vamos a ver la pregunta directamente. Dice la pregunta de Clavijo así: ¿el Dios Hijo es el mismo Dios Padre? ¿Qué es lo que se está preguntando aquí? Se está preguntando en cuanto... Aquí no entendí por qué dice que él no,
pero es mucha confusión. Si él cree en el Dios, en que Jesucristo es Dios, que el Hijo es Dios, que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, ¿cómo se va a confundir la gente cuando él pregunte, o cuando o si él dice el Dios Hijo es el mismo Dios Padre? ¿Por qué se va a presentar para una confusión si usted lo cree o si usted, eh, para usted no hay ningún problema, si la Biblia lo dice, o bueno, si no lo dice? No le veo el problema si es que usted cree que Dios es uno. Yo no le veo el problema. No creo que usted vaya a confundir a la gente porque lo diga. Parece que sí. Parece que sí. Usted sabe que no lo puede decir porque los confunde. Eso es lo que veo que él está diciendo. Y sin embargo, pues él lo enfrenta, ¿no? ¿Cuanto a la categoría de ser o en cuanto a la categoría de identidad? Entonces esta pregunta de Clavijo está mal formulada porque confunde categorías y no clarifica a qué tipo de categoría se está refiriendo. Categoría. Vamos a categorizar a Dios. Vamos a categorizar el ser de Dios. O sea, en un sentido sí es el ser, en otro sentido no lo es. En un sentido es un alguien, en otro sentido no es un alguien. Ese es el problema de la Trinidad. Por eso la Trinidad habla de la Trinidad económica y la Trinidad ontológica. ¿Por qué tienen que haber dos tipos de Trinidad? Si es un solo Dios trino. ¿Por qué tienen que haber dos tipos de Trinidad? Sin embargo, ellos hablan, bueno, no, esa es la Trinidad económica. No, 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 esa es la Trinidad ontológica. Son dos Trinidades diferentes. Es interesante preguntarnos eso. Esta pregunta de Clavijo es como hacer la siguiente pregunta. ¿El mármol estatua es el mismo mármol columna? ¿Y por qué pongo la palabra mármol antes? Porque él puso Dios Hijo y Dios Padre, así que lo estoy haciendo igual como él lo hizo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si estos elementos hablaran, si tuvieran vida? La estatua y la columna, si no fueran seres muertos, si hablaran. ¿Qué pasaría? Si más adelante le voy a demostrar que aquí en esta pregunta que le hacía, vamos a volvernos a la pregunta, ¿el mármol estatua es el mismo mármol columna? Esta pregunta va a derrumbar la tesis del señor Luis Carlos Reyes. ¿El mármol estatua es el mismo mármol columna? Aquí Clavijo usa un es de identidad. Así que lo que pregunta es que si este X e Y son la misma cosa. Pero ¿en qué sentido es la pregunta? La pregunta de Clavijo. ¿La misma cosa en cuanto al sentido de esencia y naturaleza intrínseca? ¿O la misma cosa en cuanto al sentido de identidad? Bueno, si estamos hablando de identidad, o si el padre y el hijo tuvieran cédula, podrían presentarse como Dios. O sea, si yo me identifico como policía y mi hermano David se presenta como policía, ¿no habrían dos policías? Si es por el caso de identidad. Entonces, en este caso de identidad, si es por identidad y cada uno se presenta como Dios, porque él dice que en cuanto a identidad no son la misma persona, pero ¿por qué no dice que en cuanto a identidad no son el mismo Dios? ¿Por qué no lo dice? Si esa es la pregunta. Qué bueno, o sea, si estaba preguntando que el mármol estatua es el mismo mármol columna, bueno, entonces si es por identidad y estamos hablando, y la estatua dijera, bueno, yo no soy el mismo mármol columna por identidad, quiere decir que no es el mismo Dios por identidad, el Padre no es el mismo Dios Hijo por identidad. Entonces me está diciendo que hay dos categorías, bueno, entonces en una categoría sí es el mismo Dios y en otra categoría no es el mismo Dios. Es la misma situación con el ejemplo que les presenté de la columna estatua de mármol. Por lo tanto, en cuanto a la pregunta de Clavijo, la respuesta es que en un sentido son la misma cosa. En cuanto al sentido de esencia y naturaleza intrínseca, solo hay un Dios, no hay dos, así como no hay dos objetos de mármol. Y en otro sentido, no son la misma cosa en cuanto al sentido. Sí, sí, si nos preguntan que cuántas joyas acá hay de oro, yo diría que dos, porque hay dos anillos. O si me preguntan cuántas cosas de plástico hay,
Pues tendría que contar todas las cosas de plástico hay, o cuántas cosas de porcelana hay, a pesar de que la misma porcelana, no puedo decir que hay un objeto de porcelana. Hay varios objetos de porcelana en mi casa. Hay varios objetos de vidrio, ¿sí? Entonces, aquí es donde no. Bueno, sigamos mirando, pero ¿cómo que no hay dos objetos de mármol? Hay dos objetos de mármol. O si yo transporto esos objetos como estaba haciendo el ejemplo y me llevo la columna y luego me llevo la estatua y hice todo el esfuerzo por llevarlas a un camión, ¿me van a pagar por un solo objeto? Si me dicen que me pagan 50.000 pesos por cada objeto que saque y saco dos porque son dos, entonces ella me dice, no, le dan 50.000 porque saco un solo objeto de mármol. No, no creo. De identidad distinta entre la persona del Padre y la persona del Hijo, así como la identidad de una columna no es la misma identidad de estatua, o sea, no son la misma cosa. Bueno, aquí les voy a poner la misma fórmula en la pantalla que usted. Son la misma cosa y no son la misma cosa, entonces es muy confuso. Pero vamos ahora sí a entrar en la doctrina de la Trinidad. El señor Luis Carlos Reyes nos va a explicar la doctrina de la Trinidad en base, recuerden que esto es en base a la filosofía y a la metafísica. Usamos para el ejemplo de la estatua y columna de mármol. Es la misma fórmula. X, el Padre, es F, Dios. Y, el Hijo, es F, Dios. ¿Ok? Recuerden, este que está aquí en azul representa la columna, que es de mármol, ¿sí? Dios aquí ya entonces está representando en su ejemplo anterior al mármol y el Hijo está representando a la estatua, que es, en este caso, Dios, que en el ejemplo anterior, esto amarillo era el mármol. Entonces el azul representa la columna, el amarillo representa de lo que está hecho la columna y de lo que está hecho la estatua. En este caso, el Padre está hecho, sí, está su sustancia, que es Dios, y el Hijo es esto de lo que está hecho, ¿sí? Digámoslo de esa manera. Eh, entonces la sustancia, o sea que aquí Dios no vendría siendo un ser, ¿sí? Aunque ellos dicen que sí, pero es como, es un ser en el sentido que es un algo, no un alguien. Entonces, eh, cuando él dice que por identidad, entonces por identidad el Padre no es el Hijo, ¿sí? Por identidad. Pero por esencia o por sustancia, entonces el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Sigamos. Entonces, sigamos, dejemos que él explique. X, el Padre, es una G, persona. ¿Ok? Ujú. Y, el Hijo, es una G, persona. ¿Ok? X, el Padre, es el mismo F, Dios, que Y, el Hijo, que son el mismo Dios, pero X, el Padre, no es la misma G, persona, que Y. Recordemos que ambos son F y ambos son G, pero aquí es donde es confuso. Ambos, el Padre es F y el Hijo es F, y el Padre es una G y el Hijo es una G. Sin embargo, ahora sí ya no es lo mismo, ¿sí? Recordemos que en el primero era el Padre es F y el Hijo es F, y luego el Hijo es una G, igual que el Padre es F, el Padre es una G y el Hijo es una G. El Padre es, perdón, entonces es una G, una persona divina, y el Hijo es una G también, una persona divina. O sea que aquí tendríamos, si allá tenemos un solo ser, acá, acá tendríamos la misma persona, pero no. El Padre es la misma F, ¿sí? Que el Hijo, que Y, o sea que es el Hijo, pero X, el Padre, no es la misma G, la misma persona divina, que Y, la persona divina del Hijo. Dejemos que termine de explicar. El Hijo. Claramente aquí se ve que no hay ningún problema con esto. Es como el ejemplo de la columna de mármol, que también es estatua.
Así como Clavijo no diría que la estatua, columna son dos objetos separados y diferentes por esencia y ¿No son dos objetos? Bueno, no sé. naturaleza, o sea, no hay dos objetos separados de mármol, sino que solo hay uno por esencia y naturaleza, pero aún existe distinción numérica de identidad en lo que es una columna y lo que es una estatua. No distinción numérica de esencia. No hay dos objetos de mármol. Entonces, de la misma manera, solo hay un Dios por esencia y naturaleza, pero aún existe distinción de identidad entre la identidad de la persona del Padre y la identidad de la persona del Hijo. Igual como existe distinción de identidad entre la identidad de estatua y la identidad de columna, sin ser dos objetos de mármol por esencia y naturaleza. Aunque hay distinción, y esa palabra distinción aquí es también muy relevante, aunque hay distinción, sigue diciendo que no es el mismo objeto, sigue diciendo que no, pero bueno, hay distinción, dice, porque obviamente hay una distinción ahí. O sea, bueno, creo que ojalá le he contestado, señor Clavico, esa pregunta, porque lo estoy explicando exactamente con un objeto común para darles a entender que algo puede ser distinto de sí mismo por identidad, pero aún ser la misma cosa por esencia. Entonces, ese concepto no es un concepto ilógico, es un concepto lógico, se lo estoy demostrando. Entonces, de esa manera le respondo la pregunta al señor Clavijo. Es el mismo ser que el Padre, el Hijo es el mismo ser que el Padre, pero no es la misma persona del Padre. Así como una columna puede ser el mismo mármol que la estatua, pero la columna no es la misma identidad que la estatua, pero aún siguen siendo una sola cosa. Completamente lógico, y estoy respondiendo la pregunta directamente, demostrando que la lógica es posible y que la metafísica también es posible para dar una explicación de tal cosa. Entonces la pregunta del señor Clavijo realmente es una pregunta ambigua porque mezcla erróneamente dos categorías de existencia, la categoría de ser y la categoría de identidad personal. Bueno, con eso los dejo al señor Clavijo, le respondo su pregunta. Ahora, Bueno, aquí donde vamos a enfrentar al señor Luis Carlos Reyes con la escritura. Isaías 44:8 dice, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. ¿Sí? Ahora analizamos lo que él va a continuar diciendo porque también más adelante va a hacer una pregunta a los universitarios que se la voy a responder. Él dice que cualquiera, que Julio César Clavijo o cualquiera, así que me voy a incluir ahí y le voy a responder. Pero vamos a devolvernos al ejemplo. Acá tenemos, ¿sí? Al padre. Vamos a volver a la columna, al ejemplo de la columna, él la puso por acá. Bueno, en Isaías 44, verso 8, dice de la siguiente manera, señor Luis Carlos Reyes, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos y quiero que le presten mucha atención a estas palabras. No hay Dios sino yo. Recuerde que usted aquí lo que representa la palabra Dios, lo que representa a Dios es el mármol, ¿sí? Quiero que usted me responda, ¿quién dijo esta palabra? No hay Dios sino yo. Si lo dijo el Padre, o sea, aquí en este ejemplo la columna, y dice la columna, no hay mármol sino yo, entonces la estatua no puede reclamar que es mármol, porque si la estatua es mármol, entonces la columna está mintiendo, porque dice, no hay mármol sino yo, como dice en Isaías, no hay Dios sino yo. O si lo dice la estatua, no hay mármol sino yo. No puede haber otra identidad que sea mármol, porque si la hay, y si efectivamente la hubiera, entonces la estatua, en este caso, estaría siendo mentirosa. Ahora llevándolo al ejemplo del Padre, recordemos, para ser más exactos, recordemos
que en 1 Corintios capítulo 8, verso 6, dice de la siguiente manera. En 1 Corintios 8, 6. Voy a decirlo bien textualmente para no decir diferente. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Y recuerde que la palabra Dios aquí usted la representa con el mármol. El Padre. Si dijéramos, para nosotros solamente hay un solo mármol. La estatua, ¿qué pasaría? Perdón, aquí sería la columna, ¿no? Aquí sería la que usted representó con el Padre. Para nosotros, sin embargo, solo hay un mármol, la estatua. Recordemos que estamos hablando de Dios y no de Señor, porque no es lo mismo. Porque para usted, Señor, no es una esencia, o me equivoco, o una sustancia, o me equivoco. Porque van a alegar, no, y siga leyendo, claro, yo sigo leyendo, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Aquí claramente Pablo nos está diciendo, o nos dejaría una inquietud. ¿Puede Jesucristo ser Dios sin ser el Padre, teniendo en cuenta que para Pablo solamente hay un Dios, el Padre? ¿O puede el Padre ser Señor, teniendo en cuenta que para él solamente hay un Señor y es Jesucristo? Claramente aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que aunque para muchos, dice en el verso anterior, hayan muchos dioses, sin embargo, para nosotros, y cuando Pablo dice para nosotros, se incluye él y la iglesia y todos los apóstoles y todos los profetas. Cuando él dice para nosotros, aunque para muchos hayan muchos dioses y muchos señores, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Aunque para usted hayan muchos, ¿sí? Que sean Dios o varias identidades que sean Dios, aquí Pablo le está presentando una sola identidad y es el Padre. Aunque para muchos hayan muchos de esos, sin embargo, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Una sola identidad, como se lo llama. Aquí todo esto se le está desbaratando. Toda esta filosofía se la está desbaratando el apóstol Pablo. Cuando dice no hay Dios sino yo, se tiene que responder cuál de las tres personas lo dijo. Porque está diciendo no hay, no hay. Si es la columna la que dice no hay mármol sino yo, si la columna hablara, recuerda que al principio les dije, ¿qué tal si estos dos objetos que nos presentan el señor Luis Carlos Reyes hablaran? ¿Qué tal? Y que la columna nos dijera, no, no hay mármol sino yo, no hay. Y si dice que no hay es porque no hay. Y si lo llega a ver y aparece una estatua que es de mármol, y le podemos decir, bueno, señora columna, usted está mintiendo. Usted nos dijo que solamente usted era mármol, que no había mármol sin usted, señora columna. Pero mire, acá está la señora estatua, que es mármol. Y usted dijo que solamente usted era mármol. Allí hay un solo ser, allí hay uno solo diciendo no hay Dios sino yo. No hay. Y está hablando. No está diciendo no hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Imagínense que la columna dijera no, no hay mármol sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno que sea mármol. Y aparece la estatua. No es una mentira. Nuestro Dios es fiel y verdadero. Y si dijo no hay Dios sino Que yo, algo puede ser distinto de sí mismo por algo identidad, puede ser distinto pero de sí mismo aún por ser identidad la misma cosa. y no ser la misma cosa. Si la estatua y la columna no son la misma cosa,
¿sí? Por identidad. Esa identidad ahí nos está diciendo que no hay mármol sino ella. Si cambiáramos las palabras como se lo está haciendo aquí, del versículo, ¿no? En el ejemplo que les estoy dando. Y el apóstol Pablo también nos dice, ¿qué tal que nosotros dijéramos, bueno, aunque para muchos hayan muchas cosas de mármol, para nosotros solamente hay una? Y entráramos a una casa, bueno, ¿cuántas cosas de mármol hay acá? Vamos a hacer un checklist y vamos a ver cuántas cosas de mármol hay acá. Y dijéramos, no, pues aquí cosas de mármol hay muchas, pero nos dijera la columna, no, solamente yo soy mármol. No hay mármol sino yo. No conozco ninguna. No sé, no conozco ninguna. Y aparece la estatua. Qué mentira tan grande nos dijo la columna, ¿no? Por eso esta filosofía se cae por su propio peso. Por eso no tiene sentido. Aprende pues y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y fuera de él no hay otro. Nos está diciendo que no hay, pero el Señor Luis Carlos Reyes nos dice que sí hay. El apóstol Pablo es muy claro, no hay Dios, aunque para muchos haya muchos dioses, sin embargo, para nosotros, Pablo y la iglesia, para nosotros, dice Pablo, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Entonces, ¿cómo nos va a decir que aparte de Él hay otro que es Dios? ¿Puede Jesucristo ser Dios sin ser el Padre, teniendo en cuenta que para Pablo solamente hay un Dios y es el Padre? Este es el problema de la Trinidad y esto es lo que los hace politeístas, porque ellos en su transitar en toda la historia de la Trinidad han tenido que mezclar la filosofía con la doctrina y de ahí nace su dogma, porque están cargados de filosofía. Sus libros son extensos porque todo su conocimiento es filosófico. Si ellos fueran o se aferraran a la escritura, no dirían cosas que no dice la escritura. Dios es tres personas. ¿Dónde dice la Biblia Dios es tres personas? No les estoy diciendo que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, para que me digan, no, es que la palabra unicidad no. Le estoy diciendo es el concepto de Dios es tres personas. La Biblia nunca dice Dios es tres, ni siquiera Dios es tres. Lo que la Biblia dice por toda parte es que Dios es uno, único, solo, soberano. Y ese Dios habla, no es una cosa, es un alguien que habla, que es vivo, que se comunica con el hombre. Y que él mismo lo vemos en todo el Antiguo Testamento, recalcando que Él solo es Dios y no hay otro, que Él solo es Dios y que no hay otro. ¿Cómo nos vienen a decir acá entonces, o a salir con esta filosofía? Es obvio que hay dos objetos, pero aquí, si así como lo llama el objeto, hay uno que dice no hay Dios sino yo. No conozco ninguno, no conozco ninguno. Esto es eh, fácil de refutar y fácil de comprender que lo que nos están metiendo acá es gato por liebre. Ahora vamos a responderle la pregunta al señor Luis Carlos Reyes, porque él nos hace una pregunta basado ahora, entonces nos presenta, vamos a ver lo que nos va a presentar, pero el señor Luis Carlos Reyes olvida algo en su ejemplo y lo vamos a analizar muy bien. Por esencia. Entonces, ese concepto no es un concepto ilógico, es un concepto lógico, se lo estoy demostrando. Pregunta al señor Clavijo y a todos los universitarios que quieran responder, ¿ok? Bueno, yo les voy a poner una gráfica A todos los universitarios que quieran responder. en la pantalla ahorita, ¿ok?
Y les quiero explicar qué es lo que esta gráfica significa. ¿Ok? Ok. En la figura 1, Bueno, recordemos que el señor Luis Carlos Reyes cree que Dios es tres personas, que hay tres identidades, ¿sí? Recordemos eso. Entonces, no sé, yo creo que al señor Luis Carlos Reyes le quedó incompleta la gráfica, le quedó incompleta, porque aquí nos está presentando entonces, él quiere presentarnos que le presentemos que hay una sola persona, ¿no? Pero él tendría que presentarnos la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo en la línea extensa, la primera línea que nos está presentando, nos tendría que presentar otras dos líneas iguales, porque son las tres personas. Entonces, si nosotros tenemos que explicar esto, pues también él tendría que explicarlo de la misma manera. Como la experiencia de ese Dios, porque recordemos la primera línea de Dios, cómo la experiencia de ese Dios es diferente a la experiencia de los otros dos, de las otras dos líneas que le están faltando. Cómo la experiencia de encarnarse o de manifestarse en carne no es la misma experiencia de las otras dos líneas. Por eso le quedó incompleta la gráfica. Y me gustaría que lo hiciera así. Entonces, no sé si dejarlo para otro programa o continuar para responder esa, pero mejor respondámoslo de una vez. la línea 1 representa una persona divina eterna con una naturaleza divina que ontológicamente no tiene principio ni fin. Ok. En la línea 1, X representa el momento de la encarnación. La línea 2 representa la naturaleza humana y X representa el comienzo de esta naturaleza humana. En la línea 1, A representa la existencia de la persona divina eterna antes de X, el momento de la encarnación. Mientras que B, también en la línea 1, representa la existencia eterna continua de esta misma persona divina después de X, después del momento de la encarnación. En la línea 2, Bueno, recordemos que ya no va a hablar de la línea 2, vamos a hablar de la línea 1. En la línea 1, entonces, A, sí, representa el tiempo antes de la encarnación. La X representa el momento de la encarnación y la B después de la encarnación, ¿cierto? Bueno, recordemos que entonces la A está representando toda la eternidad, ese ser que es eterno. Pero aquí es donde vamos a analizar algo. Recordemos que la Trinidad cree que la Trinidad es un misterio, lo llaman el misterio de la Trinidad, y nosotros hablamos de un misterio y lo llamamos el misterio de la piedad. Misterio que aparece aquí, en la X. Ahí empieza el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne, o sea, aquí en la línea 2. Y comienza el misterio, y recordemos que es un misterio. Para nosotros es un misterio, para ellos es un misterio que estas tres personas sean un solo Dios. Para nosotros es un misterio que allí hablemos de una sola persona, entendiendo que allí hay las dos naturalezas, ¿no? La naturaleza humana y la naturaleza divina. Que nosotros creemos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Eso no es un invento de nosotros. No es un invento de nosotros que tengamos que hablar de Jesucristo como hombre y de Jesucristo como Dios. Que como hombre se cansó, que tuvo sed, que lloró y que tengamos que hablar de todo lo que la experiencia humana de Jesús. Tengamos que hablar de que Él no sabe todas las cosas como hombre. Que tengamos que hablar que cuando dice que el Padre mayor es que yo, y es a eso tienen que darle respuesta a los trinitarios, ¿cómo se la van a dar? Si creen que si miráramos las tres líneas aquí, si el señor Luis Carlos Reyes fuera más honesto, colocaría las tres líneas arriba, ¿no? Las que están hablando de que, como él cree que hay tres personas, pero aquí nos presenta una sola, ¿no? De lo que él cree que son tres personas, que es la que se encarnó, pero no nos presenta a esas otras dos que no tuvieron la experiencia de ser encarnadas. Por eso al encontrarse con un texto como 1 Timoteo 3:16, del cual algunos trinitarios huyen,
La mayoría huyen y dicen, no, es que en el texto Vaticano no aparece, bueno, en el texto sinaítico, en el alejandrino sí, pero tratan de que no, que está en rojo, bueno, tantas teorías que tienen. Eh, pero si analizáramos el texto de 1 Timoteo 3:16, como está en el texto mayoritario, como está en el texto bizantino, y miráramos que allí dice Dios fue manifestado en carne, y el señor Luis Carlos Reyes me colocara las tres líneas, tendría que explicarme cuál Dios fue manifestado en carne y cuál no. Si cree que es un solo Dios, entonces la persona del Padre y la persona del Espíritu Santo no experimentaron eh, la manifestación de Dios en carne, que fue visto de los ángeles, que fue justificado en el Espíritu, y todo lo que nos dice 1 Timoteo 3:16. Y allí en esa distinción, obviamente tendría un Dios que fue manifestado en carne y otros dos que no fueron manifestados en carne. Este es el problema. Entonces nosotros, claro, tenemos un misterio acá. Misterio difícil de responder porque es un misterio. El misterio que se presenta en la encarnación y del cual la Biblia nos dice en Colosenses y nos dice en 1 Timoteo 3:16 que es un misterio. Es un misterio. Claro, porque vemos allí a Dios manifestado en carne caminando en las calles de Belén, de Nazaret, bueno, por todo Galilea, toda la región de Galilea, lo vemos como una sola persona. Ninguno decía, no, ya vienen dos, vienen tres, no, una sola persona, que Dios manifestado en carne. Ahora vamos a ver un detalle de la Trinidad que a veces no analizamos muy bien, pero que la Trinidad la tiene. La Trinidad cree que el alma de la persona, y también lo creemos los unicitarios, es uno mismo, ¿no? La Biblia dice, el alma que pecare, esta morirá. O sea, que quien hace la acción de pecar, ¿quién es? El alma, ¿no? La salvación de todas las almas, bueno, el alma soy yo. Aunque cuando hablamos de yo, tengo que hablar, bueno, creo que lo haría más adelante acerca de lo que es la mente, de lo que es el espíritu, de lo que es el alma. Pero vamos a hablar aquí del alma y vamos a ver lo que piensa el señor Luis Carlos Reyes o cómo confusamente quiere explicar esto. X representa el comienzo de una naturaleza humana completa. Todo lo que tiene que ver con el humano, los aspectos humanos, todo comenzó aquí. Bueno, nos está diciendo y claro, sí, obviamente antes de X no existían las uñas, los brazos, las manos, los ojos, las cejas, el cabello de, de Jesús, ¿no? O sea, como eterno, como espíritu, existía. Pero ahorita hablando de la naturaleza humana, entonces, en el momento de la encarnación, en el momento de X, es que nos dice el señor Luis Carlos Reyes que aparece. No el comienzo de una persona humana creada, al menos que ustedes. Bueno, nosotros no creemos que haya una persona humana creada, ¿sí? Creemos lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 4. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Entonces, eso es lo que creemos. Creemos que fue engendrado, eso lo podemos creer, pero ahí, en X. No como ustedes creen que es engendrado desde A hasta B, engendrado eternamente y hablan de la generación eterna. Creemos que fue en X. Y allí en la concepción empieza la naturaleza humana. Si vamos a hablar de todo el aspecto humano físico de Jesús, ahí en X, por engendramiento. Lo que en ella es engendrado, dice el ángel a José, del Espíritu Santo es. Por eso creemos que es el Padre. Tengan dos personas en Jesús, entonces así sería el caso, pero yo les estoy describiendo que en la línea 2, X representa el comienzo de una naturaleza humana completa, no el comienzo de una persona humana creada. Una naturaleza humana completa. Aquí me gustaría que el señor Luis Carlos Reyes me respondiera si eso que usted llama una naturaleza humana completa es alma, cuerpo y espíritu. ¿Y esa alma qué es?
lo estaba diciendo, eso sería nestorianismo. No estoy diciendo que aquí es otra persona. Bueno, el nestorianismo es trinitario y, y prácticamente tenía un concepto para... A veces se piensa que, que a Nestorio pues lo desdibujaron, ¿no? Sin embargo, pues lo que él creía era... Si Luis Carlos Reyes presentara aquí las otras dos líneas, sería más fácil de explicar el nestorianismo. Pero no, obviamente son conceptos muy diferentes. La unicidad tiene un concepto muy diferente. Incluso algunos nestorianos han tenido que utilizar el término, pero es muy diferente lo que aquí está diciendo. Incluso Luis Carlos Reyes una vez dijo que María era madre de Jesús como hombre, pero no madre de Dios, no madre de Jesús como Dios. Entonces él fue tildado de nestoriano por esto. Y obviamente tiene conceptos que sí podrían ser tildados de nestorianismo porque él es un trinitario. Él no va a analizar la unicidad de Dios, sino lo haría explicándolo pues con nestorianismo. Nosotros no, somos unicitarios, creemos en un solo Dios, aquí perfectamente una sola línea, mientras usted para explicar la Trinidad nos tendría que colocar otras dos líneas adicionales, donde cada una es Dios y veríamos claramente tres dioses. Pero bueno, Como sea el caso, la persona que personifica el alma humana creada es personificada por la persona divina de la línea 1 a partir del momento de X. y entonces, ¿qué pasaría con la persona de la línea 2? Hablando de allí de que la línea que contiene A, X y B y la línea 3, o sea, tenemos que hablar entonces de cuatro líneas. La línea 3 y la línea 4, ¿qué pasaría con estas dos líneas? Si la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne, ese Dios de la tercera línea y ese Dios de la cuarta línea no fueron manifestados en carne, entonces no tendríamos una distinción no de personas, sino de dioses, porque lo que nos dice 1 Timoteo no es la primera persona fue manifestada en carne, la segunda persona fue manifestada en carne, o el Padre fue manifestado en carne, el Hijo fue manifestado, no, dice Dios fue manifestado en carne, en Sarquí. Entonces, sigamos. En la línea 2, desde el momento de X, la naturaleza humana se añade a la persona divina eterna ya existente. La naturaleza humana se añade a la persona divina ya existente. Bueno, nosotros queremos que yo, sí, la naturaleza humana, pero aquí, ¿qué pasó con la línea 3 y la línea 4? ¿Qué pasa con ese Dios de la línea 3 y la línea 4? No tuvieron la experiencia, ¿sí? Si ellos son naturales, la misma naturaleza divina, son la misma esencia, entonces estaremos dividiendo aquí en tres esencias. Dos que no añadieron naturaleza humana y una que sí añadió. De la línea 1, en el momento de X, en la línea 1. Bueno, desde el momento de X, la persona divina eterna posee ahora dos naturalezas. Una naturaleza divina eterna continua, en la línea 1, y una naturaleza humana. Denos el texto para poder entonces ver si usted no toca 1 Timoteo 3:16. Cada, la línea 2. Pero la persona divina con una naturaleza divina de la línea 1 no tiene comienzo ontológicamente como persona divina en el momento de X, en la encarnación. Ontológicamente no tiene comienzo. Pero entonces ontológicamente no estamos diciendo que la Trinidad ontológica es un solo ser. No estaremos hablando más bien de la Trinidad económica. Ni en la línea 1, ni en la línea 2. Es una persona divina, eterna, continua. En la línea 2 no hay una persona humana creada, no eterna, como tú y yo, que somos meramente humanos. Entonces aquí
¿No hay una persona humana creada que personifique esa alma humana creada? Que personifique esa alma humana creada. ¿Cómo así que personifique esa alma humana creada? Las almas se personifican. Jesús tenía un alma humana. Esa alma humana de Jesús no era igual a la nuestra. Esa alma de Jesús, entonces, eh, es algo que es una caja que se personifica como personificar un títere. Nosotros, miren, nosotros creemos que Jesús, su condición de hombre como hombre, tenía alma, cuerpo y espíritu. Y yo lo he repetido varias veces, si no tuviera cuerpo no podría redimir nuestro cuerpo. Si no tuviera alma no podría redimir nuestra alma. Y si no tuviera espíritu no podría redimir nuestro espíritu. Así de sencillo. Y si Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo, alma, cuerpo y espíritu. Y si nosotros somos eso, alma, cuerpo y espíritu, y si Jesús como hombre era igual a nosotros, con la diferencia de que él no tenía pecado, de que él conocía el pecado por teoría, mas no por experiencia, porque Jesús no experimentó el pecado, él no pecó. La Biblia dice que sin relación con el pecado, él no pecó, sin pecado, pero lo demás era igual a nosotros. Tenía ojos, podía mirar todo lo material, tenía oídos, olfato, gusto bueno, era igual a nosotros. Mi alma está triste, o sea que sí tenía un alma. Pero ¿cómo así? Entonces, ¿quién, si él era igual humanamente hablando que nosotros, entonces, ¿qué personifica nuestra alma? O sea, nosotros tenemos un alma personal y eso es un alma impersonal. ¿Qué quiere decir con personifica el alma? ¿O es que entonces Jesús no tenía alma humana y viene el Espíritu de Dios o viene en este caso la segunda persona de la Trinidad y personifica, siendo Espíritu la persona o qué es la persona de la Trinidad en esta primera línea que va de A a B? ¿Qué es? Y viene y personifica el alma. O sea, Jesús tenía cuerpo y espíritu humano y viene esa segunda persona y ocupa el lugar del alma o la personifica. No se entiende. ¿Qué era esa segunda persona de la Trinidad? ¿Un alma humana? Jesús no tenía un alma humana, no tenía alma, cuerpo y espíritu. ¿Qué quiere decir usted con la personifica? Sino que esa persona divina de la línea 1 ahora personifica el alma humana creada en el momento de X, en el momento de la encarnación. Entonces no, porque usted habla aquí de un alma humana creada. Entonces no es que la segunda persona de la Trinidad ocupe el lugar del alma, sino que es el alma, algo impersonal, algo, es extraño lo que él está diciendo acá. Pero obviamente ese es el concepto de la Trinidad. Personifica el alma de Jesús. Sin embargo, lo que está personificando es lo que él dice que es el alma creada de Jesús. ¿Dónde está el alma de Jesús? ¿Qué función cumple el alma de Jesús? ¿Cumple la misma función que ocupan las almas de los seres humanos? ¿Cuál? Entonces, qué pasa cuando dice no dejarás mi alma para siempre en el Seol? ¿Qué significa eso? ¿Un alma personificada? ¿Qué quiere decir ahí? Ahí es donde le digo que nosotros creemos que hay un misterio y es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y vemos en Cristo una sola persona que es Dios y que es hombre. Si usted me presenta a Jesucristo como Dios, se lo puedo presentar como hombre. Si usted me presenta a Jesucristo como hombre, se lo puedo presentar como Dios. Que usted diga que, entonces están creyendo en dos personas, ya es asunto suyo. Pero lo que la Biblia nos dice o nos presenta
es a Jesús como hombre y como Dios. En ocasiones diciendo las palabras que yo les hablo no las hablo en mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Eso es lo que dice la Biblia. Lo que usted piense más allá ya es asunto suyo, pero la Biblia dice eso. Jesús no era meramente humano como tú y yo, sino que era y es también divino. ¿No? Jesús no era meramente humano como es usted y como soy yo. O sea que aquí está diciendo que Jesús era un hombre como lo es usted y como lo soy yo. ¿Sí? Sin embargo, usted me está diciendo que tiene un alma personificada. Extraño eso. Siendo completamente humano y completamente divino. La persona divina de la línea 1 es eterna y siempre ha existido. Y es la Es eterno. ¿Cuántos eternos hay? Porque recuerde que ahí le añadimos las dos líneas que usted nos está suprimiendo. Porque si usted creyera que esa sola línea es el único Dios, no habría problema. Pero es que la diferencia entre usted y nosotros es que usted tiene dos líneas adicionales, o sea, dos personas adicionales. Tiene un problema grave. Nosotros tenemos un misterio, porque esa línea que usted nos está colocando arriba es real, es bíblica. Hay un Dios que viene, sí, de la eternidad hasta la eternidad. Eso es lo que creemos. Estamos bien. También creemos que hay una naturaleza humana. En el momento de la encarnación empieza a haber una naturaleza humana que es real y que estuvo allá en Jerusalén con todo lo que tienen los hombres. Y es real. Eso es lo que dice la Biblia. Un hombre como usted y como yo, que no sabía todas las cosas. Sí, bueno, hablando humanamente, hablando de su naturaleza humana, pero que era Dios, como lo dice Romanos 9:5, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, de quienes son los patriarcas, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. O sea que esa línea que está arriba es real. Creemos que hay un solo Dios. Y tenemos la línea de abajo que es real. Eso no lo puede obviar usted. No lo puede obviar. Y aquí es donde tiene que usted hablar de dos naturalezas. Nosotros hablamos de la encarnación porque está Dios en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Le estoy dando textos bíblicos. Es muy sencillo. persona que personifica la naturaleza y el cuerpo humano de Personifica la naturaleza y el cuerpo humano. Bueno, la línea 2. La persona no es lo mismo que el cuerpo físico o naturaleza humana. Es la persona no es lo mismo que la naturaleza humana, pero es que hay una persona, ¿sí? Caminando en Jerusalén que es Dios y que es hombre. Ahí es donde está el misterio, porque ninguna de las otras personas era Dios y era hombre. Todas las demás personas eran hombres. Sin embargo, esta que vemos ahí caminando en Jerusalén, porque estamos hablando de ese que se podía contar como personas, que si fuera espíritu, pues no me podría contar ahí con las personas, ¿no? Porque es invisible, porque bueno. Pero si Jesús está en un lugar donde hay 10 personas más, diríamos que hay 11 personas, porque es una persona. Pero de esa persona tenemos que decir que Dios manifestado en carne, lo cual no podemos decir de las demás personas. De esa persona tenemos que decir que era Dios que estaba en Cristo, no una cosa en Cristo, porque, o un algo en Cristo, no, era Dios que estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, no con otros, sino consigo mismo al mundo. Como tenemos, ya tenemos las tres líneas que usted quiso evitar, o sea, las dos líneas que tenía que colocar adicionales, le pregunto, ¿hay una sola línea que estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo? Y hay otras dos líneas que no estaban en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. No estamos hablando en esta distinción de tres dioses. Dos que no estaban en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, como lo dice 2 Corintios capítulo 5, verso 19. Y una que sí estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Ese es el problema.
Al tener ustedes esta distinción, caen en el politeísmo y son politeístas. Ve cómo con una sola línea nosotros podemos explicar y teniendo en cuenta que hay un misterio, que es el misterio de la piedad. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. No podemos explicarlo así de fácil y así de sencillo porque la Biblia dice que es un misterio. Sin embargo, sí podemos decir todo lo que dijo Jesús, todo lo que dijeron los apóstoles y todo lo que dijeron los profetas y llegar a la conclusión que es el único Dios que fue manifestado en carne y que estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Esta persona es inmaterial y es una persona divina eterna, ya lo he dicho muchas veces. Aunque esta persona eterna es verdadera, Esa persona es inmaterial y es eterno. Ahora en la encarnación, ¿qué es? verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, es una persona divina. Si es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y si es verdaderamente hombre, entonces su alma, ¿qué es? ¿Qué es el alma? Que desde el momento de X, ahora Es una persona divina que el momento de X, ¿qué? comienza a ejemplificar su naturaleza humana junto con A ejemplificar. su naturaleza divina ya existente. Para mi posición, esta persona divina eterna de la línea 1 siempre continuó y nunca comenzó a existir ontológicamente como una persona en el momento de X. Lo que comenzó Entonces las personas de la línea 3 y la línea 4, esas dos personas que no vivieron la experiencia de ser manifestado en carne, que no fueron manifestados en carne, no serían aquí un Dios aparte que no fue manifestado en carne. en el momento de X en la línea 2 fue una naturaleza humana, que la persona eterna de la línea 1 comenzó a Lo que comenzó aquí en el momento de X es una naturaleza humana. Bueno, animar en el momento de X en la línea 2. perdón. Comenzó a animar. Que la persona eterna de la línea 1 comenzó a animar en el momento de X en la línea 2. Que la persona divina comenzó a animar. De X en la línea 2 fue una naturaleza humana, que la persona eterna de la línea 1 comenzó a animar en el momento de. Bueno, o sea, es el alma, el cuerpo y el espíritu eran inanimados. Y la naturaleza divina las animó. Eso es lo que está diciendo. El alma suya es inanimada, que sí, o sea, es lo que está diciendo, la comenzó a animar en el momento de X la persona divina. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces su alma es inanimada. O también tenemos que decir que Jesús y nosotros somos diferentes porque el alma de él es inanimada y el alma nuestra es animada. En el momento de X en la línea 2 fue una naturaleza humana, que la persona eterna de la línea 1 comenzó a animar en el momento de X en la línea 2. Entonces, mis secciones A y B, incluyendo la B de ambas líneas, están personificadas por la misma persona eterna. Desde Están personificadas. El alma es personificada por la persona divina. Eso es lo que está diciendo. Personificada, o sea, es un alma inanimada. Pero sin embargo Jesús dice, mi alma está triste hasta la muerte. Bueno, el momento de X en ambas líneas, la misma persona eterna de la línea 1 personifica ambas secciones B de las líneas 1 y 2. Bueno, para mi posición, la persona eterna de A en la línea 1 no causa a una persona humana creada, no eterna. no causa a una persona creada no eterna. Es que el problema de él es que habla de creada. Nosotros entendemos es que él fue engendrado, ¿no?
como lo dice la Biblia, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es lo que en ella es engendrado. Sí, y dice la Biblia, me preparaste cuerpo. Entonces, aquí es donde es muy complicado lo que él nos está diciendo, porque nos habla es de ya otra diferencia, ya no solamente es en que no pecó, sino que es, en pocas palabras, un desalmado, porque su alma está muerta, o sea, su alma está inanimada. Eso es lo que yo le entiendo. naturaleza humana, que la persona eterna de la línea 1 comenzó a animar en el momento de X, en la línea 2. Entonces, Que la persona eterna comenzó a animar. Miremos que uno de los significados precisamente de alma en el griego es animar. Si nosotros observamos en el capítulo 12 del verso 3 del libro de Hebreos, podemos ver que es ese, el de animar. Entonces, pues también lo vemos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vemos que la palabra suje allí está en griego y se traduce como ánimo. O sea que es contradictorio que él nos hable de un alma inanimada, si el alma es precisamente eso. Entonces es muy contradictorio. Esa misma palabra se traduce como ánimo y se lo puede observar en esos tres textos que le estoy colocando en pantalla. Para que por favor, pues aclare esto porque usted aquí nos está mostrando en términos nuestros a un desalmado. O sea, tiene un alma irracional. Mientras nosotros tenemos alma racional humana, Jesús tendría un alma irracional humana. Y no me lo puede negar porque muchos trinitarios lo dicen así. Ese es un concepto trinitario que está dentro de la ortodoxia trinitaria y creen eso. Creen que Jesús es un alma irracional y que nosotros tenemos un alma racional. O sea, no solamente, la Biblia solamente presenta una diferencia entre la humanidad de Jesús y la nuestra y es que Él era sin pecado, pero en todo semejante a nosotros, en todo. Entonces, tiene que salir y demostrar eso que se está diciendo, que Jesús tenía un alma inanimada, como lo acaba de decir. Yo le estoy presentando aquí entonces en pantalla estos textos para que se los mire, para que los analice y nos diga por qué el alma de Jesús era inanimada. de la sección B de la línea 2, porque esta persona es la misma persona eterna que continúa su existencia de la sección A. Claro, nosotros sabemos que es la misma persona, que es una sola persona, y no hacemos distinción de persona. Y para nosotros ese es el misterio de la piedad. O sea, que en la piedad Dios fue manifestado en cada. En la piedad Dios fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y ese es un misterio, aún para los ángeles, aún para ellos, para nosotros, para todos es un misterio, pero que se presenta en la encarnación. En ese momento de X se presenta ese misterio. No es ese misterio que ustedes tienen de la Trinidad. ¿Cómo tres personas distintas pueden ser un Dios verdadero? Sin embargo, hay un Dios y pero ustedes tienen que entenderlo porque es un misterio. No, nosotros hablamos de este misterio, de este, porque ustedes tienen que añadir dos líneas más, la línea 3 y la línea 4. La tienen que agregar. A la sección B. Del mismo modo, para mi posición, la persona eterna en la sección A de la línea 1 tampoco causó a una persona humana creada en la sección B de la línea 2 en el momento de X. Tampoco causó. Pero que, o sea,
No estamos hablando de otra persona, lo que creemos que es una sola persona. O sea, cuando Jesús estuvo en Jerusalén y que era Dios manifestado en carne, cuando era Dios que estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, cuando, como dice Romano 9:5, que dice que de quienes son los patriarcas de los cuales vino Cristo y que ese Cristo, ¿sí? Que viene de los patriarcas, es Dios sobre todas las cosas. Ve cómo lo presenta como una sola persona, siendo Dios y siendo hombre, siendo el creador y siendo el descendiente que viene de los patriarcas. Ese es el misterio. ¿Cómo puede ser el creador y ser al mismo tiempo el descendiente? Ese es el misterio de la piedad, no de la Trinidad. ¿Ve? Mientras para ustedes quieren que creamos como un misterio la Trinidad y que lo aceptemos, pero su línea 3, su línea 4, lo que les está demostrando es que son politeístas y que aquí hay entonces uno que es Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, pero tenemos en la línea 3 y en la línea 4 otras dos personas que son Dios también sobre todas las cosas, son tres dioses, aunque no lo quieran aceptar. Pero ustedes dicen, no, es que es un misterio. Bueno, nosotros tenemos un misterio aquí, en la encarnación, que la Biblia sí dice que es un misterio. Dios en Cristo reconciliando consigo mismo el mundo, como una sola persona, caminando en Jerusalén. Que el que caminaba ahí en Jerusalén era Dios, claro que era Dios. Que el que caminaba en Jerusalén era hombre, claro que era hombre. Sencillo. Eso no, nadie nos lo puede discutir. Pero que la distinción que hacemos es entre la humanidad y la divinidad. Esa es la distinción que hacemos. Podemos decir esto es como hombre y esto es como Dios. Esa distinción es la que podemos hacer. No una distinción entre la línea 1, 3 y 4. Porque usted nos quería meter aquí una sola línea, ¿no? Obvio, porque eso es lo que creemos. Una sola línea que es un solo Dios. Punto. Pero si contamos las líneas que son Dios para ustedes, son tres dioses. Son tres dioses, sumen. Son tres dioses, mientras que nosotros podemos explicar la misma encarnación y a ustedes le presentan otros dos problemas, más problemas todavía, porque tendrían que mirar hacia arriba y decir, bueno, el Dios de la línea uno fue el que fue manifestado en carne, pero ese que es Dios de la línea 3 no fue manifestado en carne, ese que es Dios en la línea 4 no fue manifestado en carne, ese que es Dios en la línea uno fue el que caminó en Jerusalén, ese que es Dios de la línea 3 no fue el que caminó en Jerusalén. Ese que es Dios de la línea 4 no fue el que caminó en Jerusalén. Ese que es Dios de la línea uno es el que fue a pescar con Pedro. Pero ese que es Dios de la línea 3 y la línea 4 no fueron a pescar con Pedro. No ayudaron a tirar la red. Ese que es Dios de la línea uno, sí, fue el que comió en la Santa Cena. Pero ese que es Dios de la línea 2, perdón, de la línea 4 y la línea 3, no. A ese que es Dios de la línea uno le lavaron los pies, pero a ese que es Dios de la línea 3 y de la línea 4 no le lavaron los pies, porque no fueron manifestados en carne. ¿Ve cómo se presenta el problema para ustedes? Esto es aparentemente lo que algunos universitarios tienen en mente cuando hacen comentarios como la persona divina eterna causó su origen como una persona humana creada y no eterna. Es un comentario que he escuchado de personas, pero no sé si el señor Clavijo va a mantener esa idea. ¿Quién causó que Jesús caminara en Jerusalén? ¿Quién causó que Jesús tuviera cuerpo? Así de sencillo, o sea, eh, tenemos que decir que Dios, ¿sí? Dios. ¿Quién engendró en María? Lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es, José su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y si vemos todo lo de la concepción, es Dios, fue el Espíritu Santo. El único, no hay otro, no hay dos, no hay tres.
solamente uno solo. Y ustedes dicen que creen en un solo Dios. Bueno, si creen en un solo Dios, sí, entonces hay un solo Dios, pero entonces tendríamos que decir que hay uno que fue el que engendró y hay otro que es Dios, que es el engendrado, entonces tenemos a dos dioses. Pero si lo vemos por el aspecto de la naturaleza humana, si vemos que Jesús, al igual que nosotros, cumple también con 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, que tenía alma, que tenía cuerpo y que tenía espíritu, como un ser humano, como usted y como yo, usted tendría que entonces quitarle el alma humana a Jesús, que es igual a la nuestra, y colocarle un alma, como usted dice, inanimada, un alma para personificar, difícil de comprenderle esa parte. No sé bíblicamente cómo usted me pueda presentar que Jesús tenía un alma inanimada, o que sea desalmado, o que no tenga alma, o que su alma esté muerta. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cuál era esa alma que no se dejaría en el Hades? ¿Qué era esa alma? ¿Una cosa? ¿Qué era? Nosotros lo vemos como un misterio. Y ese es el misterio de la encarnación, no el misterio de la Trinidad. Idea que una persona divina se causó a una persona humana, porque eso realmente sería nestorianismo y tiene muchos problemas con eso. Bueno, por supuesto, es absurdo decir que una persona causó su propia existencia, pues quien la causa tendría que existir antes que quien la causa. Jesús como Dios es eterno, pero es que allí vemos el misterio de la encarnación de Dios cuando es manifestada en carne. ¿Y cómo lo llama la Biblia? Un misterio. ¿Y un misterio qué es? Eso. Es muy sencillo, porque usted no puede verle a otra causa a la encarnación sino a Dios. Eso no lo hizo un ángel, eso no lo hizo un querubín, no lo hizo un serafín, eso lo hizo Dios. Y lo hizo porque le haya prometido algo. Decítalos de corazón apocado en Isaías 35:4. Decítalos de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios, ¿cuál Dios? ¿El de la línea uno o el de la línea 3 o el de la línea 4? Allí es donde vuestro Dios, si ustedes creen en un solo Dios, entonces las tres líneas tuvieron que hacer eso. Decítalos de corazón apocado, esforzado, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué pasó con el Dios de la línea 3 que no vino? ¿Qué pasó con el Dios de la línea 4 que no vino a salvarnos, como si vino de la línea uno? ¿Ve cómo se le presentan problemas? Y ve cómo se observa claramente su politeísmo. Que según esta perspectiva, se supone que son la misma persona. Pero una persona tendría que existir antes de sí mismo. O, si esta perspectiva es correcta, una persona creada tendría que haber surgido después de sí misma. Eso es absurdo. De cualquier manera, la idea es absurda. Estas observaciones básicas significan que Lo absurdo es que como usted pensó que solamente le íbamos a dejar la sola línea que usted nos presentaba y no le íbamos a colocar las dos líneas que usted maneja en su doctrina, entonces lo absurdo es que cuando dice, ¿y ahora qué hago yo aquí, ya que mi pueblo lleva injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar? Por tanto, en aquel día mi pueblo sabrá mi nombre, porque aquí que yo estaré presente. Ese solo Dios estuvo presente, vino a estar presente, pero su Dios de la línea 3 y la línea 4 no. Entonces aquí en esta distinción ya tiene dos dioses. Uno que sí vino y estuvo presente para liberar a su pueblo que era llevado cautivo, y que también en Isaías 35:4 dice que Dios mismo vendrá y os salvará. Pero hay otros dos que dijeron, no, nosotros por allá no vamos. ¿Mm? ¿Ve cómo se le presentan problemas? Porque
Claro que es un misterio. La encarnación es un misterio. Y obviamente algo tiene que haber una causa, ¿sí? Para, eh, para la encarnación tiene que haber una causa. Tiene que haber un cuerpo, tiene que haber alma, tiene que haber espíritu, porque es un ser humano, es un hombre, como lo es usted y como lo soy yo. Si vamos a hablar de la naturaleza humana, entonces ese ser que vemos ahí, esa persona que vemos ahí caminando en Jerusalén, es Dios manifestado en carne. Es Dios que estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Es Dios sobre todas las cosas, como dice Romanos 9:5. Es Dios, como dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa, otra vez manifestación gloriosa, de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. No tenemos otro Dios ni podemos conocer otro Salvador, sino a nuestro único Dios. Ve cómo nosotros sí podemos tener un único Dios y presentar una encarnación. Y no podemos hablar más allá ni especular, ni podemos tampoco describir ese misterio completamente porque es un misterio, el misterio de la piedad. Podemos decir lo que la Biblia dice. No le añadimos pericoresis, unión hipostática, no le añadimos la Trinidad económica, ni la ontológica, ni todo eso que ustedes le tienen que añadir, ni toda esta filosofía hueca que se ha añadido en este programa. No, lo que dice la Biblia. Y de ahí no hablamos más. Que si tal cosa fuera posible, los unicitarios tendrían dos personas diferentes, cada una con su propia forma de existencia, una persona eterna en la línea 1, secciones A y B, y otra persona no eterna en la línea 2 de la sección B. Tan Es que, amigo, nosotros tenemos a la persona eterna, ¿sí? Ahí, encarnada, entonces tenemos una sola persona. Caminando en Jerusalén, tenemos al Dios que es sobre todas las cosas, lo tenemos ahí. La línea 1 en la línea 2, al que es Dios sobre todas las cosas, al único Dios lo tenemos ahí. En la línea 2, encarnado. Y podemos ver que Él es Dios eterno y también podemos decir que Él es hombre, que se cansó y ese que es de la línea 1 pues no se cansa, pero está ahí en la línea 2 manifestado en carne. Lo que usted hable o lo que usted diga más allá de esto ya es especular. Pero Jesús mismo dijo, el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Sencillo. noción a mí me suena realmente nestoriana. Bueno, ¿cuál es la pregunta que yo le quiero hacer al señor Clavijo? Bueno, en el nestorianismo recuerde que usted dijo, y hay un programa donde usted lo dijo. Estamos hablando de nestorianismo. Recuerde que el nestorianismo se hizo en el concilio de Éfeso cuando se discutió sobre la Teotocos. Y usted en cuanto a la Teotocos, o sea, si usted estuviera allá en el concilio, usted sería tildado de nestoriano porque usted dijo que María no era la madre de Dios, sino que era la madre de Jesús como hombre, pero que no era la madre de Dios. Para que usted no sea nestoriano, nos tiene que decir que María es la madre de Dios, pero usted no lo creía hasta donde yo sé. No sé si se va a retractar de eso que dijo, pero recuerde que el nestorianismo es eso, creer que María es la madre de Dios. ¿Y usted cree que María es la madre de Dios? No, usted dijo que no, que María era la madre de Jesús como hombre. Entonces María es solamente madre de una naturaleza. Las naturalezas tienen mamá. Ve cómo lo refutamos de sencillo con sus mismas palabras. Usted es nestoriano, porque usted dice que María no es madre de Dios. Nosotros tenemos nuestros propios conceptos, no somos nestorianos porque no somos trinitarios. No entramos en esa discusión. Lo que creemos es que Dios es espíritu, ¿sí? Y creemos que Dios fue manifestado en carne. Creemos que Jesús es Dios y creemos que Jesús es hombre y lo demás es especular. Aquí está. Pregunta para Clavijo o cualquier unicitario valiente, como dice el señor Clavijo. Usando esta figura que pongo en la pantalla, ¿me pueden ustedes unicitarios apuntar
o señalar en esta figura en cuál punto exacto de tiempo y espacio está su persona de hijo de Dios siendo persona hijo? Les repito la pregunta. Usando esta figura que pongo en la pantalla, ¿me pueden ustedes universitarios apuntar o señalar en esta figura en cuál punto exacto de tiempo y espacio está su persona de hijo de Dios siendo persona hijo? Lo pueden hacer con un lápiz, con su dedo y tomarle una foto. Es muy sencillo, es muy sencillo. Vamos a ver un poquitico. ¿En qué tiempo y espacio? Aquí. En el X. La persona, ¿sí? Como se le llama. La persona es vista aquí, en la encarnación. ¿Por qué? Yo no sé qué oficio sea usted, si usted es abogado, ingeniero, doctor, médico, pero usted, digamos, que antes de X fue un niño. Sí, un niño. Y llegó a ser un estudiante primaria, secundaria, luego entró a la universidad y aquí en X se graduó como ingeniero, como abogado. Usted es la persona, ¿sí? De Luis Carlos Reyes, es la persona de abogado. Sin embargo, antes de aquí no era abogado. Sin embargo, aquí usted es esa persona. Nosotros creemos que Jesús es Dios, ¿sí? Y como Dios es eterno, aquí en la concepción eh, o en el engendramiento, la Biblia dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es aquí en la encarnación donde vemos ese misterio. ¿Qué es lo que creemos nosotros? A ver, lo que creemos es que Dios manifestado en carne es de la única manera que se le puede llamar Hijo manifestado en carne o a la humanidad, a lo que es engendrado, porque dice lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Creemos que Dios fue manifestado en carne, creemos que recibe este título como en algunas partes se le dice, o podemos decir que se le llama hijo, así como en algún momento se le llama Jehová de los ejércitos, o como en antes de que hubieran ejércitos se le llamó Jehová de los ejércitos. Yo creo que no. O antes de que hubieran enfermedades y que Dios sanara se le llamó el sanador. Yo creo que no. Sin embargo, Él es el sanador. Él es el sanador. Aquí entonces, en la encarnación, podemos ver que Dios fue manifestado en carne, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Y ese que fue manifestado en carne, la Biblia dice, eh, cuando, cuando Nicodemo lo dice que si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si le dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Estando él aquí en la tierra, estaba en el cielo. A partir de ese momento ya tiene él el título de hijo, aún en su omnipresencia, porque era Dios manifestado en carne, porque era Dios el que estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Y mire que en este misterio que es tan difícil de explicar, sin embargo nosotros lo explicamos con una sola línea, tenemos un solo Dios y no sacrificamos la unicidad de Dios. Pero ustedes sí, porque tienen un Dios que no fue manifestado en carne, de la línea 3, y un Dios que tampoco fue manifestado en carne, de la línea 4, y un Dios que sí fue manifestado en carne, de la línea 1. Politeísmo puro. Nosotros, con lo que, con lo que nos da la Biblia, explicamos la encarnación hasta donde se puede porque es un misterio. Es un misterio. ¿Cómo estando aquí en la tierra hablando con Nicodemo está también en el cielo? ¿Cómo? Es un misterio. Pero sabemos que Él está en todas partes, que llena los cielos y la tierra, que está aquí,
que está allá en su país también, que está en el país de los demás trinitarios que son apologistas, en el país de los demás unicitarios. Él está ahí, porque es omnipresente. Esa es la línea uno. Puede estar en diferentes partes, puede estar incluso en A en este momento, sí, allá, en el pasado, puede estar aquí en X y puede estar en B. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él es eterno. Él puede estar en muchos sitios y manifestarse de muchas maneras, siendo el mismo Dios, sin sacrificar esto. Mire que nosotros, ¿cuántas líneas tenemos? Una. ¿Cuántos dice la Biblia que es Dios? Porque si estamos representando esta línea como Dios, nosotros vemos que hay un solo Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que hay un solo Dios. Si cambiáramos el término como línea, ¿cuántas líneas hay? Una. ¿Dice en alguna parte de la Biblia que Dios es tres? En ninguna. Dios es tres, ni tomate, ni cebolla, ni nada. Si cambiamos el término Dios por línea, así como usted me cambió el término Padre por columna y el término Hijo por estatua y el término Dios por mármol, si lo cambiáramos aquí por líneas, ¿cuántas líneas necesita aquí usted para representar a su Dios? Tres líneas aparte de la línea de la encarnación. Y si cambiáramos el término línea por Dios, ¿cuántos dioses tiene? Tres. Si cambiamos ahora en el de nosotros, ¿cuántos dioses tenemos? Uno. Ve como la gráfica de nosotros, bíblicamente sí la podemos demostrar que creemos en un solo Dios, mientras que en la gráfica de ustedes tiene tres. Así de sencillo. Pero ustedes quieren cambiar el término por personas, por otras cosas. No, si estamos hablando que es Dios, y si esa línea representa a Dios, al Dios que está en A, que está en X y que está en B, porque estamos hablando de divino, ese que es Dios, que cuando la Biblia no dice que eh, no usa otro término sino Dios, cuando dice que Dios está en Cristo, que Dios fue manifestado en carne. Sencillo. Hijo, lo pueden hacer con un lápiz, con su dedo y tomarle una foto. Bueno, usted dijo que puede hacerlo como quisiera, entonces ya le puse dos gráficas. Vamos a ver bíblicamente ahora en cada una de las gráficas cuál de las dos gráficas cumple lo que la Biblia dice. Dios es uno, donde aparece uno. ¿Y cuál? ¿En la suya o en la de nosotros? En la suya aparecen tres, en la de nosotros aparece uno. Pueden enviar a mi correo a luisreyes440hp@yahoo.com o pueden hacer su propio video, ¿está bien? Nomás háganmelo saber. Yo quiero saber en dónde está su persona de hijo de Dios siendo persona de hijo. Con esto los dejo, amigos. Dios me los bendiga. Bueno, ahora yo quiero saber dónde está el Dios suyo, sí, en la gráfica. ¿Dónde? El Dios que fue manifestado en carne. El Dios que está en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Díganos dónde. Nosotros le decimos que en Cristo. Ese que Dios de la línea uno estaba, ¿dónde estaba? En Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Ahí estaba en la encarnación. Pero Él también estaba en el cielo y en muchas partes. Así que díganos dónde está su único Dios, según la gráfica que le estamos mostrando, porque usted necesita otras dos líneas o no necesita otras dos líneas. Bueno, entonces Dios los bendiga, Dios los guarde hasta una próxima oportunidad y espero que el señor Luis Carlos Reyes pueda ver este video, a ver si nos puede refutar. Sin embargo, por ahí tengo otro material para cuando haya tiempo, es que pues por cuestiones de trabajo es muy difícil, pero aprovechando que estamos en estos días de Semana Santa, aprovechamos para responder al señor Luis Carlos Reyes. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Les invito a inscribirse a nuestro canal Doctrina Primitiva.